¿Qué tal, amigos de YouTube? En este video quiero responder a algunos comentarios de varios usuarios que me preguntaron cómo interpretaba yo una cita de Ellen White. Esto es debido a una serie de videos que voy a dejar el enlace acá en la esquina, titulados Adventismo y Trinidad, donde yo leo varias citas del Espíritu de Profecía de Ellen White, donde ella deja claro que en realidad Dios no es una Trinidad, sino que ella simplemente habla del Padre y del Hijo, como dos personas distintas, conforme a lo que está en la Escritura, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como la Iglesia Adventista, después de la década de 1930, adoptó la doctrina trinitaria, esto pasó a formar parte de la doctrina oficial, muchas personas siguen sosteniendo que Ellen White aceptó la Trinidad. Y una de las citas que se menciona siempre es del Deseado de todas las gentes, la página 625, si no me equivoco, donde ella menciona la frase la tercera persona de la divinidad. Esa frase, la tercera persona de la divinidad, es utilizada como un fundamento, como un argumento para destruir todo lo que dice el libro entero, lo que dice Patriarcas y Profetas, el conflicto de los siglos, primeros escritos, el Ministerio de Curación, bueno, muchos otros libros escritos por ella y publicados cuando ella estaba en vida, donde ella manifiesta que solamente hay un padre y un hijo, como personas literales. Entonces yo voy a responder a esta cuestión, por eso el título del video, la tercera persona de la divinidad, aunque ya mi hermano Leandro Pena ha hecho ya una exposición y una explicación bastante exhaustiva sobre esta cuestión. Les voy a dejar también el enlace aquí en la esquina y en la descripción del video, donde él da una explicación sobre esta cita, pero yo voy a aportar mi granito de arena para arrojar un cachito más de luz sobre esta cuestión, que me parece que es bastante sencilla, o en realidad mucho más sencilla de lo que realmente parece. Bueno, la cita dice lo siguiente, está en la página 625, y dice así: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. O sea, el pecado, el hombre puede resistir el pecado solamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Con esto ya queda establecida la Trinidad como una doctrina bíblica. Por supuesto que no, pero es la frase que se utiliza para sostener que Ellen White era trinitaria. Y aquí se comete un grave error. En realidad son dos los errores. Uno, el primer error es no leer el contexto del capítulo, y el segundo error es no entender qué es lo que Ellen White cree o qué es lo que Ellen White quiere decir con la expresión tercera persona. Lo primero que vamos a hacer es leer un poco el contexto. Todo el capítulo, que se llama No se turbe vuestro corazón, habla acerca del Espíritu Santo como la manifestación del poder de Cristo o la presencia de Cristo. Fíjense cómo dice ella en esta cita: el Señor sabe todo lo relativo a los fieles siervos suyos, que por su causa están en la cárcel o desterrados en islas solitarias. Él los consuela con su propia presencia. El Señor, Jesucristo, los consuela, por eso es consolador, con su propia presencia. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado. ¿Quién es el consolador? Cristo, Él es el Parácletos. Por eso es que 1 de Juan, capítulo 1 y Juan 14 usan la misma palabra, consolador o abogado es lo mismo. Cristo está a su lado. Todos los oprobios que caen sobre Él, caen sobre Cristo. Cristo vuelve a ser condenado en la persona de su discípulo. Cuando uno está encerrado entre las paredes de la cárcel, Cristo arroba el corazón con su amor. Cuando uno sufre la muerte por causa suya, Cristo dice: yo soy el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por siglos de siglos. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. La vida que es sacrificada por mí se conserva para llegar a disfrutar la gloria eterna. Sigue. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de la fe. ¿Qué es el Consolador? Cristo, ¿sí?, que consuela al creyente con su propia presencia. Lo dice el mismo contexto.
Entonces, cuando uno lee el capítulo se da cuenta que el Consolador o el Espíritu Santo es Cristo mismo. Pero vamos a leer otra cita del mismo contexto, también de este capítulo No se turbe vuestro corazón, que dice lo siguiente: Estad en mí y yo en vosotros. El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu, una vida de entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comunicación debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. Como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vida, de la vid viviente, así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de Él, por la fe, la fuerza y la perfección de su propio carácter. La raíz envía su nutrición por el sarmiento a la ramificación más lejana. Así comunica Cristo la corriente de su fuerza vital a todo creyente. Mientras el alma esté unida con Cristo, no hay peligro de que se marchite o decaiga. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es tener el Espíritu Santo? Es permanecer en Cristo. Cristo es el que da de su propio poder, de su propia fuerza vital, a todo creyente para que no decaiga, para que no muera, ¿sí? Espiritualmente. Este es el contexto, parte del contexto de la cita en cuestión. Ahora, si ustedes van a la cita en cuestión, el contexto inmediato, cuando después que menciona la tercera persona de la divinidad, dice: Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Interesante. Cristo ha dado su Espíritu. Entonces, ¿por qué Ellen White llama al Espíritu Santo la tercera persona de la divinidad? Bueno, yo voy a dar mi postulado. Mi postulado es que la tercera persona de la divinidad es Cristo mismo, y después lo voy a defender. ¿Cómo lo voy a defender? Mostrando lo que Ellen White quiere decir con la expresión tercera persona. Para eso vamos a leer algunas citas de Elena, donde ella usa esta expresión tercera persona en un contexto distinto. Bien, la primera cita que vamos a leer, voy a correr un cachito el libro, se encuentra en Obreros Evangélicos, ¿sí? Esto lo pueden buscar, Obreros Evangélicos, página 108, párrafo 1. Dice: el obrero más joven no debe dejarse embargar de tal manera por las ideas y opiniones de aquel a quien está confiado, que pierda su propia individualidad. No debe dejar que su identidad se confunda con la de aquel que lo está instruyendo, al punto de no atreverse a ejercer su propio juicio, sino hacer lo que se le dice sin tener en cuenta su propia conciencia de lo bueno y lo malo. Es privilegio suyo aprender de por sí del gran maestro. Si aquel con quien trabaja sigue una conducta que no está en armonía con él, así dice Jehová, no vaya a alguna tercera persona, sino diríjase a su superior en el cargo y preséntele el asunto expresando francamente su parecer. Así el aprendiz puede beneficiar al maestro, debe desempeñar fielmente su deber. Dios no le considerará sin culpa si consiente en una mala conducta, por grande que sea la influencia o responsabilidad del que le da el mal ejemplo. Esto está hablando acerca de los obreros, de los ministros, y si una persona joven está bajo la tutela de una persona experimentada y esa persona experimentada comete un error o hace algo fuera de lo que Dios dice que el joven no tiene que ir a alguna tercera persona a hablar, tiene que hablar directamente con esa persona superior para poder instruirlo, para poder ayudarlo. Entonces acá ella usa la expresión tercera persona para referirse a otro, ¿sí?, que oficiaría de mediador o de intermediario. Y ella dice que no debe buscarse un intermediario o una tercera persona, sino que debe buscarse directamente a la persona que cometió el mal, ¿sí? Esta es una de las citas donde ella usa la expresión tercera persona. Vamos a ir a otra que se encuentra en la conducción del niño y habla acerca de la familia. Dice: no es lo mejor que los miembros de una o dos o tres familias que están unidas por vínculos matrimoniales se establezcan cerca unas de otras. La influencia no resulta buena. Las ocupaciones de una son las ocupaciones de todas. Las perplejidades y dificultades que de
que de una forma u otra afectan a toda la familia y que hasta donde sea posible debieran quedar dentro de los límites del círculo familiar, se extienden a las otras familias y tienen su influencia sobre las reuniones religiosas. Hay asuntos que no debieran ser conocidos por una tercera persona, no importa cuán amigable sea o cuán íntimamente esté relacionada. Acá está hablando de la familia. Este caso es distinto al anterior. En el anterior estaba solamente el joven ministro, el ministro con experiencia, y Elena decía que no se busca una tercera persona, y la expresión tercera ahí podría coincidir con el número de personas involucradas, pero acá no. Acá está hablando de familias distintas, y las familias constituyen núcleos de varias personas. Entonces la expresión tercera persona no se refiere a un orden numérico, se refiere a un rol, ¿sí? Hay asuntos que no deberían ser conocidos por una tercera persona, o sea, alguien fuera de la familia. Hay temas que tienen que quedar dentro de cada familia, que no deben conocerse por un tercero. Pero la palabra tercero no tiene que ver con un orden numérico, sino que tiene que ver con un papel de mediador o intercesor. Hay cosas que el matrimonio tiene que arreglarlos dentro del matrimonio, la familia dentro de la familia, y no puede haber un mediador externo. Así como el joven ministro no podía ir a hablar con el ministro experimentado, no podía buscar un mediador, tenía que ir directamente a él. Esta es la segunda cita, y la tercera es similar y se encuentra en el Hogar Cristiano, página 306, párrafo 2. Dice: «Oh, cuántas vidas quedan amargadas por el derribamiento de las paredes que encierran las intimidades de cada familia y que están destinadas a conservar su pureza y santidad. Una tercera persona recibe las confidencias de la esposa y llega a conocer los asuntos privados de la familia. Esto constituye la estratagema de Satanás para enajenar a los esposos». O sea, nuevamente está hablando de una tercera persona como alguien ajeno. En vez de que la esposa solucione con el esposo su problema, va a un mediador, va a un intercesor, que es una tercera persona, y esto constituye un problema. Ahora, ¿qué es lo que están diciendo todas estas citas? Que para resolver problemas familiares, problemas personales, o sea, yo tengo un problema con otra persona, no tengo que ir a un tercero, no tengo que ir a una tercera persona, no necesito un mediador. Yo puedo ir directamente a la persona que ofendí, si ofendí a alguien, puedo ir directamente a la persona que me ha ofendido, si alguien me ha ofendido. La expresión tercera persona no tiene que ver con un orden numérico, porque, acá es donde se empieza a entender la cuestión. Cuando Ellen White habla de la tercera persona, de la divinidad, ella no está hablando de un orden numérico, porque no lo llama al Padre primera persona, ni al Hijo segunda persona. Solamente está refiriéndose al rol de mediador. Yo dije al principio que la tercera persona es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es un mediador entre dos partes. Cristo es la tercera persona que sí necesitamos nosotros que medie entre Dios y nosotros para poder resistir el pecado. En resumen, en todos los pasajes anteriores, Ellen White dice que nosotros no debemos recurrir a una tercera persona. ¿Por qué no debemos recurrir a una tercera persona? Porque sería un mediador, sería un intercesor para resolver problemas. Entonces tenemos que hablar directamente con la persona que tenemos la dificultad, si es el caso de la familia, si es el caso de un compañero de trabajo. Pero en este caso, en el caso del pecado, sí necesitamos recurrir a una tercera persona. Ahora, ¿qué es una tercera persona? Es un mediador, es un intercesor, de la misma manera que aparece aquí en estas citas anteriores. De hecho, si ustedes buscan en internet una definición de la expresión tercera persona, fíjense lo que dice. Esto lo pueden encontrar en cualquier enciclopedia. Entidad o individuo que normalmente no se incluiría en un asunto o negocio entre dos, como una relación de pareja o un conflicto entre litigantes, pero a quien se alude por tener algún tipo de implicación. ¿Quién es una tercera persona? Nosotros, como pecadores, estamos separados de Dios. Estamos en un conflicto, ¿sí?, similar a un conflicto entre litigantes. Pero tenemos que aludir a un tercero, a esta tercera persona, porque Él tiene algún tipo de implicación. Él es el que pagó nuestra deuda. Él es el que hace que nosotros podamos vencer el pecado. Él es la escalera de Jacob, la escalera que vio
Jacob que unía el cielo con la tierra. Nosotros estamos separados y destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado solamente puede ser resistido por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Y luego dice, Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. ¿Qué es la tercera persona de la divinidad? Según el contexto, cuando leemos todo el capítulo que habla sobre el Espíritu Santo, es la presencia de Cristo, la vida de Cristo. Cristo como consolador, como compañero del sufriente. Cristo es el que nos da el poder para vencer el pecado. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es la tercera persona a la cual tenemos que recurrir en ayuda para poder vencer el mal, para poder estar en paz con Dios y para poder solucionar nuestro problema de separación con Dios. Bueno, estas son las citas que ustedes las pueden buscar, las pueden corroborar. El Hogar Cristiano, 306, párrafo 2. Conducción del Niño, 271, párrafo 2. Y Obreros Evangélicos, 108, párrafo 1. Son todos los textos donde aparece, aparte de esta cita, aparece la expresión tercera persona. ¿Qué es una tercera persona? Simplemente es el mediador, el intercesor entre nosotros y Dios. Esa es mi explicación sobre este pasaje, pero de nuevo les invito a que ustedes puedan leer la obra de Ellen White. No solamente centrarse en un párrafo aislado, sino leer todo el Deseo de todas las gentes. Lean los capítulos finales, donde habla de ese abrazo que se van a dar el Padre y el Hijo cuando el conflicto se termine. Lean Patriarcas y Profetas, que habla de cómo el Padre y el Hijo crearon todas las cosas. Lean El Conflicto de los Siglos, que cuenta cómo Satanás se rebeló porque el Padre destacó a su Hijo por encima de todos los ángeles. O sea, todas esas obras del Espíritu de Profecía dejan claramente establecido que Dios es uno, el Padre, y que tiene un Hijo que es Jesucristo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle a me gusta, compártanlo con sus amistades y suscríbanse al canal. Les mando un abrazo, hasta el próximo video.